Mateo 8, versículos del 23 al 27, lo tenemos. Dice la palabra del Señor, dice: y entrando él, Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Padre amado, santo, bendito Señor, te damos la gloria a ti, Señor. Tú verdaderamente eres el creador de todo, Padre, nuestro hacedor y nuestro redentor, Señor. En el nombre de Cristo, tu Hijo, Señor, venimos a presentarnos, Señor, a este lugar santísimo, Padre, delante de tu trono, Señor, buscando misericordia, Señor, para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que nos guardes, Padre, que en tu palabra, Señor, encontremos, Dios mío, Señor, la guianza que necesitamos para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, por la unción de tu Espíritu, Señor, ministra a tu pueblo, Padre. Dios mío, haz la obra en cada uno de nosotros, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre, Señor. Amén y amén. Amén. Dice la palabra del Señor ahí de que los discípulos habían entrado en una barca, estaban en el lago, en el agua. Se levantó una gran tormenta, se levantó una tempestad. Yo predico bastante acerca de la prueba porque la verdad es que es la realidad de la vida, la realidad de esta vida. Pero hoy quiero hablar acerca de otra parte de la prueba, de la tribulación. Y me voy a enfocar en el versículo 25 al 27, dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Bendito sea el nombre de Jesús, ¿verdad? Hoy quiero hablar acerca de esos versículos, acerca de ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? La prueba revela muchas cosas. Cuando hay tribulación en nuestra vida, revela muchas cosas desde un carácter personal, desde un punto de vista real en nuestra vida. Una cosa es la teoría, una cosa es venir aquí a leer esto. Y otra cosa es lo que está ocurriendo en mi vida hoy. Amén. Y en la prueba nos damos cuenta de quién es Dios. Amén. En la prueba nos damos cuenta de la naturaleza de Dios. Amén. Y en la prueba nos damos cuenta de quiénes somos nosotros. Amén. Y de nuestra naturaleza. Hermano, una cosa es verla de lejos, una cosa es leerla y otra cosa es estarla pasando. Aquí la prueba nos revela, he hablado muchas veces de la prueba, pero quiero concentrarme acerca de la prueba. Está diseñada para que nosotros busquemos la misericordia y el poder de Dios. Para eso está diseñada la prueba. Y Jesús les dice, estaban en esa tormenta y le dice: ¿por qué teméis? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Veamos qué dice Hebreos 1 acerca de la fe. Hebreos 11:1, perdón. No vaya a perder Mateo ahí. Hebreos 11:1. Dice la palabra: es pues la fe. O sea, esto es la fe. La certeza, la confianza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe.
Esa es la fe. Y Jesucristo les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces aquí la palabra de Dios nos define qué es la fe. La fe nos dice que es esperar lo que no se ve. Tener esa confianza de que Dios dijo y Dios va a hacer. Esa es la fe. Pero vea que la prueba, ahí estos discípulos estaban pasando esa prueba, esa tribulación. Y dice Jesucristo dos cosas. Dice: ¿por qué teméis? Vea que la prueba produce temor. Cuando la persona se halla en la prueba, naturalmente nace un temor. Estoy pasando esto, no sé qué voy a hacer. Estoy pasando esto y es algo mayor que yo. Produce un temor, no puedo controlarlo. No puedo, está arriba de mí. Y por tanto ese temor, cuando algo no lo podemos controlar, nos da temor. Cuando se acerca un animal enojado, nos da temor, ¿verdad? Es una reacción inmediata. No le andamos preguntando a nadie, no andamos pensando, sino que sencillamente tememos. Eso es lo que produce la prueba. Y le dice Jesucristo: ¿por qué teméis? Entonces la prueba naturalmente produce un temor. Y dos, dice: hombres de poca fe. La prueba resalta nuestra fe. O sea, expone a dónde está nuestra fe, en qué grado está nuestra fe. Esas son dos cosas que resaltan en la tribulación. Una es un temor y otra es el grado de nuestra fe en la prueba. Veamos en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 15 al 16. Segunda de Reyes 6, del 15 al 16, dice la palabra: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, a Eliseo. Y he aquí el ejército de Siria, el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ven, este pasaje habla acerca de un sitio, habla acerca de cómo un ejército había venido contra Eliseo. Eliseo estaba en su casa, el ejército había venido, lo había sitiado, lo había rodeado, estaba perdido físicamente. Y el primero que ve eso es el criado y le dice: Señor, le dice, hay un ejército ahí alrededor de nosotros y nos van a matar. Hay un ejército y nosotros solo somos dos. Y vea que en la prueba produce dos cosas: el temor, que era lo que sentía el criado de Eliseo, y resalta nuestra fe. ¿Qué haremos? Está el ejército ahí, ¿qué voy a hacer? Estoy perdido. Y ahora póngase usted en esos zapatos, póngame yo en esos zapatos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando leíamos acerca de la fe? ¿Y qué pasa cuando nosotros nos encontramos en esas situaciones? Muchas veces la persona cuando está en esas situaciones dice: no, yo estoy perdido. Esto no tiene pie ni cabeza, estoy perdido. Aquí ya no hay nada que hacer, se perdió todo. La persona se siente sin fe. Muchas veces la persona dice: no, de esta no salgo vivo. Y hay veces la persona dice: no, yo creo que se puede hacer algo. Hay veces la persona dice: Dios me va a ayudar. Entonces, pongámonos nosotros en esos zapatos. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando nos hallamos en esas situaciones? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando estamos pasando la tribulación? Somos de los que decimos: no, esto está perdido, olvidémonos de todo ya.
O decimos, no, creo que se puede hacer algo. O decimos, no, yo voy a confiar en el Señor. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando la prueba viene, la tribulación viene a nuestra vida? Y esa es lo importante de todo esto. Es que esto no es teoría, hermano, hermana. Esta es la realidad de nuestra vida y es por eso lo importante de esta palabra para nuestra vida. Porque cada uno de nosotros va a pasar por eso. Hermano, hay algo que está seguro en esta vida, es que vamos a pasar por tribulación. El problema es qué vamos a hacer con eso. Entonces, la prueba produce temor. Vea que el criado dijo, uy, aquí nos rodearon, estamos perdidos. ¿Qué dijo Eliseo? Le dice, no tengas miedo. No tengas miedo. El criado dijo, el grado de la fe, ¿dónde está la fe? El criado dijo, ¿qué haremos? Aquí estamos perdidos. Eliseo tenía confianza. Le dice, vos no sabés, Dios está con nosotros. Vea que habían dos personas en la misma situación. Dos personas en la misma situación, pero las dos estaban pensando de diferente manera. Y ahí es donde usted y yo tenemos que situarnos. ¿Cuáles somos nosotros? Le voy a decir una cosa, cuando estamos en la prueba, naturalmente sale el temor. Entonces usted y yo, lo natural es empezar a temer. Estar centrado en ese temor. No puedo ver nada. ¿Sabe que el temor le nubla la mente a la persona? No puedo ver, no puedo hacer nada. Cuando va manejando, no tiene esa visión de lo que voy a hacer porque la mente se ha tupido. No hay a dónde hacerse. Y eso refleja el estado de muchas personas en esta vida. Están pasando por una tribulación y se van pegando por todas partes porque están concentradas en ese temor. Eliseo dijo, miren, no te preocupes. No temas, todo está bien. Entonces, veamos lo que ocurre en la prueba. ¿Cuáles somos nosotros? Volviendo allá a Mateo 8. Dice en el versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Mire que este es el centro de esta predicación. Tenemos que venir a Cristo Jesús. Tenemos que venir a Cristo Jesús porque Él es el que tiene la respuesta. Mire cómo se va desarrollando todo esto. En el versículo 23 dice, y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y en el versículo 24 se ve, dice, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Vea que cuando uno se encuentra en una tribulación, en esa ocasión en particular, las olas comienzan a incrementarse. Las olas comienzan a incrementarse. Está el lago calmado. Y poco a poco se comienza a levantar. Hermano, eso denota cómo se mueve la tribulación, la naturaleza de la tribulación, cómo va aumentando. Está todo calmado y empieza a aumentar. Mire, es en ese momento cuando la cosa comienza a aumentar, esa refleja la naturaleza de las cosas normales. Cuando usted y yo estamos en un problema sencillo, ocupamos nuestra sabiduría, ¿verdad? Se quedó el carro sin gasolina. Voy a ir a la gasolinera, voy a comprar un bote, le voy a echar agua, gasolina. No le voy a echar agua. Echa gasolina y lo voy a llenar. Entonces habla acerca de nuestra sabiduría, ¿verdad? Tengo un poco de dinero aquí, dinero que el Señor me ha dado, voy a salir de esta. El Señor me ha dado sabiduría, el Señor me ha dado fuerza, me ha dado salud. Entonces así es como uno va lidiando con las cosas en la vida. Eso habla acerca de una normalidad en nuestra vida. Cuando una persona
le pasa eso y se dispara, quiere decir que las cosas no están bien. Sino que cuando esas cosas ocurren, todos batallamos con eso, ¿verdad? Tengo que hacer esto, lo voy a hacer y voy a hacer así y así. Habla acerca de lo que Dios nos ha dado, de cómo nosotros vamos a tratar con eso. Y eso fue lo que los discípulos hicieron. Mientras las olas comenzaban a incrementarse, todo estaba bien. Habían chistes, había todo estaba bien. El problema fue cuando las olas comenzaron a salirse, a entrar en la barca. Y, hermano, cuando las olas comienzan a levantarse, no es que no confiemos en Dios. O sea, uno le pide a Dios todos los días, ¿verdad? Señor, ayúdame en mi trabajo. Señor, pon gracia en los ojos de las personas para que cuando yo trate todo salga bien. Pero uno le pide al Señor que le dé sabiduría, que le dé fuerza, que le dé salud para salir con los problemas normales del día a día. Eso habla de una normalidad en nuestra vida. Todos nos encontramos en eso. Pero llega el punto en que las olas van más allá. Llegó el punto en que ya está fuera de nuestro alcance. Esa es la prueba. Esa es. Lo primero son las batallas del día a día. Pero llega un momento en que las olas comienzan a meterse a la barca. Y el peligro es inminente. Aquí hay que hacer algo. Aquí hay que hacer algo. Y mire, aquí lo importante en el versículo 25 dice, o sea, ya llegó el momento en que nos dimos cuenta que ya no podemos controlar la situación. Ya nos dimos cuenta que está fuera de nuestras manos. Que mi sabiduría, mi fuerza y mi salud no dan para eso. Ya la ola está metiéndose y ya no hay nada que yo pueda hacer. Entonces, mire lo que le hicieron los discípulos. En el versículo 25 dice, y vinieron sus discípulos, ¿y qué dice? Y le despertaron. Vea que Jesús estaba ahí con ellos. Los discípulos, mientras estaban levantando las olas, no le decían nada a Jesús. Él estaba ahí, pero no le decían nada. Pero llegó un momento en que ya la ola se estaba metiendo a la barca. No, bien, vamos a ir a despertar a Jesús. Entonces lo primero que hay que hacer cuando estamos en la tribulación, hay que ir a despertar a Jesús. Hay que ir a buscar al Señor. Uno tiene que reconocer hasta dónde puede llegar. Uno tiene que reconocer hasta dónde Dios le ha dado sabiduría, fuerza y todo lo que uno tiene. Y cuando toca al Señor obrar en nuestra vida. Lo primero que hay que hacer es ir a despertar al Señor. Note algo de que Jesucristo no era que no supiera. No era que no estuviera ahí. Él estaba esperando. Y los que somos padres entendemos ese principio. Jesucristo estaba ahí, pero estaba esperando a ver hasta qué hora le iban a llegar a decir. Hasta ver hasta dónde había llegado el momento. Vuelvo a repetir, los que somos padres conocemos ese principio. Cuando nuestros niños comienzan ya a hacer cosas, los vamos dejando, ¿verdad? Les vamos dando un espacio y un tiempo para que ellos hagan las cosas. Cuando los niños comienzan a crecer, hay que, si se cayeron, hay que dejarlos que se levanten. Si se pegaron, hay que dejarlos que lloren y él solo se va a levantar, ella sola se va a levantar. Los padres van midiendo ya. No, él se tiene que levantar. Llega un momento en que el padre, la madre debe dejar a los hijos, a las hijas, que vayan experimentando la vida. El padre y la madre, Dios le da sabiduría para dejar a sus hijos en paz. Ese niño tiene que aprender, la niña tiene que aprender a tratar con los problemas de la vida. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo, le estaba dando un espacio y un tiempo a la persona. Y eso es todo lo que todo padre y madre sabio hacen en esta vida, les da un tiempo para que ellos aprendan, ellos lo hagan. El padre y la madre que está constantemente encima del niño o de la niña le está haciendo un mal. Está haciendo que el niño o la niña sea dependiente de él, de ella.
El padre y la madre que está constantemente, no, pero yo no voy a hacer las cosas. Está haciéndole un mal al niño o a la niña. Y eso es algo que los padres tenemos que aprender, ¿verdad? Todo padre tiene que aprender eso. No nos enseñan eso, sino que lo vamos aprendiendo. No, él tiene que salir de esa. Pero llega un momento en que la prueba para el niño y la niña es más grande que él, que ella. Ahí es donde debemos de intervenir. Es necesario intervenir. Porque es más grande que el niño y que la niña. Le pasó algo, hay que hacer algo. Pero si estamos constantemente haciéndole las cosas a ellos, los hacemos inútiles. ¿Verdad? Si estamos constantemente, los hacemos dependientes de uno. Si cada vez que tienen una peleita hay que estarlos defendiendo, no se pueden defender por sí solos. Hay que dejarlos que experimenten las cosas. Y eso era lo que Jesús estaba haciendo. Entonces, si nosotros hacemos eso como padres, le estamos haciendo daño a los niños, ¿verdad? Cuando nos estamos constantemente entrometiendo en los quehaceres de ellos. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo. No, ellos tienen que saber hasta dónde tienen que llegar. Pero hay un momento en que los discípulos dijeron, no, aquí ya no podemos. Vea que esos discípulos eran pescadores. Ellos habían crecido en ese lago. Cuando se había levantado la tempestad era cosa seria. Ya no podemos. Hermano, uno tiene que tener la sabiduría, ¿verdad? Cuando llego al momento de la prueba y la tribulación, no, realmente aquí hay que pedirle al Señor que haga algo, ¿verdad? Yo no puedo, hice todo lo que pude, pero ya está más allá de mí. Ya está más allá de mí. Y eso es lo que los discípulos hicieron, miraron y le despertaron. Pero cuando llegaron ahí, le dice el Señor, le dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y una cosa es que nos hallemos en tribulación. Ese es para usted y para mí. Una cosa es que nos hallemos en la tribulación. Nos vamos a hallar en la tribulación. Usted y yo nos vamos a encontrar en esa situación. Es necesario, así es la vida. Pero Jesucristo le dice, ¿por qué teméis? Entonces vea la diferencia. Una cosa es hallarnos en la tribulación y otra cosa es estar temeroso de la tribulación. Eliseo sabía que había un ejército ahí, pero no estaba temiendo. Y ahí es donde entra lo que entra para su vida y para mi vida. Cuando nos hallamos en una tribulación, en una prueba, lo primero que hay que hacer es venir donde Cristo Jesús. Yo no puedo, Señor, aquí estoy. Haz en mí. Dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y después dice, entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Vio que los discípulos no pudieron hacer nada contra la prueba. Llegó el momento en que Jesucristo se tuvo que levantar y defenderlos. Y ese es este mensaje. Hermano, la prueba no está diseñada para destruirnos. Está diseñada para que usted y yo vengamos a buscar del poder y la misericordia del Señor. Y que Él nos saque de eso. Hermano, el padre, la madre, sabe de que no debe intervenir con el niño, porque ese niño tiene que aprender. Llega un momento en que la prueba ha pasado de donde puede. Y no es hasta ese momento que el padre y la madre tienen que levantarse a hacer algo. Cuando el niño realmente no puede hacer las cosas por sí solo, es hasta ahí donde el padre y la madre tienen que levantarse. Y así hizo Jesucristo en un momento en que ya las olas estaban metiendo. Ahí dijo, tengo que ir. Me fueron a despertar y tengo que hacer algo aquí. En Hebreos 4, entonces dice ahí la palabra, dice ahí la palabra, entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Veamos qué dice Hebreos 4, del 14 al 16.
Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Jesús, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces aquí dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, y dice, y hallar gracia para el oportuno socorro. En un momento en que los discípulos dijeron, no, tenemos que venir donde Cristo Jesús, Él tiene que parar esto, Él va a saber qué hacer. Bueno, y eso es lo que la palabra de Dios nos dice, y cuando nos hallamos en esto tenemos que venir al trono de Cristo, tenemos que buscarlo. Bueno, he sido pastor por unos años, y estando en esto, uno tiene que tratar con los problemas de las personas. Y le voy a decir una cosa, yo literalmente vi este ejemplo una vez. Un día vi eso, lo que está diciendo ahí la palabra del Señor. Se levantó una gran tormenta en la vida de una persona. Un muchacho cristiano, se había metido en problemas, había sido rebelde con el Señor, se había metido en problemas, un gran problema. Y obviamente yo no sabía qué había pasado en su vida, ¿verdad? Vino a mí y me dijo, mira, pasó esto, y estaba en un gran problema, y voy a hacer esto. Estaba huyendo del problema, estaba diciendo, voy a escapar y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y le digo, mira, lo que tenés que hacer es venir delante del Señor y pedirle perdón, y busquemos el rostro del Señor, que vamos a esperar en Él. Bueno, y el muchacho, empezamos a orar, se quebrantó, le pidió perdón al Señor. Tenía un problema serio, le pidió perdón al Señor, y le digo, te voy a acompañar, vamos a ir a hacer todo eso que tenés que hacer. Y nos fuimos. Y fuimos donde la persona con que había tenido un problema ahí, habló con él, le dijo, mira, no te preocupes, no pasa nada. En cuestión de un día, el Señor había transformado su vida. En cuestión de un día, el Señor lo había sacado de todo el problema en que se había metido. Y así como lo que dice ahí el último versículo, dice que cuando vieron esto, los hombres se quedaron maravillados y dijeron, ¿quién es este hombre? Que el viento y el mar le obedecen. Así me quedé yo. Y dije, wow, ¿qué hizo Cristo en la vida de este muchacho? Dije, increíble, no se queda con la boca abierta, no lo puede creer. Y esa es la realidad. Cuando uno viene delante de Cristo Jesús y le dice, Señor, yo no puedo más, yo necesito que seas tú el que haga en mi vida. Hermano, le digo, yo lo vi con mis ojos. Ese muchacho en un día el Señor transformó su vida. En un día lo sacó de tanto problema que estaba. Le dije, Señor, tú eres grande y tu misericordia es grande. Hermano, eso es una realidad. Es una realidad, y esa es lo que uno tiene que entender como cristiano. Es lo que Jesús les dijo, miren, ¿por qué temen? Yo estoy aquí. Y eso es lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros cuando nos hallamos en eso, cuando nos hallamos en una situación de esas, que ya tratamos con todo lo que nosotros podíamos hacer, pidámosle al Señor. Él va a hacer. Confiemos en Él, Él va a hacer. Hay cosas que usted y yo no podemos hacer, hermano. Si nosotros pudiéramos cambiar nuestra vida, ciertas cosas de nuestra vida, la vida de nuestro familiar, de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestros hijos, lo hiciéramos. Pero la realidad es que no podemos. Es donde uno le entrega todo al Señor. Hay cosas en nuestro trabajo que no podemos hacer.
Ahí es donde uno se arrodilla y le dice al Señor, Señor, no puedo. Sé tú el que tiene que hacer todo eso. Y el Señor va a actuar. Amén. Amén. Quiero terminar con eso. Volviendo, dice ahí la palabra. Dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Bueno, el viento, el mar, el trabajo, la salud del cuerpo, todo le obedece a Cristo Jesús. Cuando usted y yo nos encontremos en una situación de esa, solo pidámosle al Señor, Dios mío, yo ya hice todo lo que yo tenía que hacer. He luchado con mi fuerza, he aplicado mi sabiduría, los 3 pesos que tenía los he ocupado y no puedo hacerlo. Hoy necesito de ti. Señor, yo necesito que seas tú haciendo en mi vida. Y el Señor va a hacer. Amén. Amén.